Tal como lo señalamos desde que comenzamos con la transmisión especial de este 25º Congreso de APRESID, te lo mostramos como solo Chacra Televisión puede mostrártelo, con lo que está ocurriendo en la sesión plenaria en este momento, pero también con quienes son los principales referentes del sector agroindustrial y naturalmente participan de este encuentro. Por eso le agradecemos que esté aquí en vivo acompañándonos en los estudios a Jorge Bassi de la empresa Bunge. Gracias por estar en primer lugar. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos siempre. La pregunta de rigor, ¿cómo estás evaluando este Congreso de APRESID que tiene muchas aristas para analizar? Sí, es un congreso, yo soy realmente fanático y trato de venir siempre porque es un congreso con mucha energía y pues está ubicado en un lugar geográfico y del año muy interesante. El Rosario es una plaza muy agropecuaria y el lugar del año es un lugar del año en que uno vuelve a ordenar. En Expoagro estamos mirando cómo empieza el año. Acá ya empezó el año, ya sabemos las dificultades que tiene en este caso, tanto la cosecha como la siembra, y se vuelve a ordenar el año y se toma impulso para terminar la campaña de fina y sembrar toda la campaña de gruesa. Y se nota esa energía de gente tomando decisiones, buscando información. Y aparte gente muy, muy informada. Entonces te hace las preguntas y ya está en un nivel muy alto de tecnología, te está pidiendo la consulta apunta al último escalón de la mejora, porque el público de APRESID es muy exigente, trabaja bien sus campos y está ahí esperando el último escalón tecnológico. Así que realmente eso se vive en los stands, se vive en las presentaciones y hay que venir siempre muy, muy preparado. Bueno, algunas de las cuestiones que se escucharon en las distintas charlas tuvieron que ver con trabajo sistémico, con sustentabilidad, con rotación del suelo, con fertilización. Pongo un punto, me detengo y voy a vos. ¿Qué evaluación haces acerca de lo que ha sucedido hasta ahora? ¿Qué perspectivas tenés este tuteo? Porque sos un hombre muy joven y un, entre comillas, amigo de la casa, que más allá de la empresa siempre estás con nosotros para la consulta, para lo que querramos conocer. Por eso nos tomamos el atrevimiento de tutearte en cámara. En lo que es fertilización, APRESID siempre lo trabajó en forma muy detallada porque era uno de los insumos que había que manejar distinto cuando uno pasaba a siembra directa. Y después es una institución con la que hemos trabajado muy hermanados porque nos une cuidar el suelo. Hay que cuidar el suelo y nos une sobre todo la vocación de que al final, cuidando el suelo, hay un mejor resultado. Las dos instituciones, Fertilizar, que yo trabajo mucho, APRESID, y Bunge, desde su trabajo, aboga por decir, cuidemos el suelo, que a la larga esto no solo es el concepto fundamental de la sustentabilidad, a la larga es la única forma de generar una industria y un negocio, cuidar los recursos para que esos recursos sigan produciendo en el tiempo. De eso se basa la sustentabilidad. Acá nosotros, por ejemplo, hicimos hoy una presentación en la que explicamos la importancia de la fertilización, no ya como un paquete puntual, sino la fertilización balanceada. Los suelos para ir cuidando los suelos, ¿sí? Hay que ir fijándose en nutrientes que antes no existían. Hay que hacer análisis de suelo y pedir por azufre, por zinc, que era un nutriente que antes no nos dábamos cuenta, que existía directamente porque el suelo lo tenía. Y ahora ya tenemos que medir, porque si el suelo no lo tiene, lo tenemos que agregar. Hoy la charla fue muy interesante, la gente, como decía, entendió los conceptos y repreguntó, está preocupado por el pH de los suelos, que es la alcalinidad y salinidad, porque los suelos se van de a poco acidificando, y de qué le puede cambiar al cultivo con eso. Charlas muy específicas en las que nosotros siempre aprovechamos para instalar el tema que nos preocupa, que en este caso es esta deficiencia de zinc, pero no tomada como una herramienta perdida, sino como un paquete de fertilización. ¿Y cuáles son los productos que desde Bunge preparamos para que el productor pueda dar ese salto? Lo que es la campaña de fertilización, estamos un poco todos, el productor y nosotros, al ritmo de las lluvias. Las lluvias han sido excesivas, han dificultado la cosecha y la siembra. El año pasado había pasado lo mismo, con lo cual la comparación con el año pasado es válida. Hay regiones en las que vemos, que se pudo desarrollar la agricultura, vemos sí un aumento de dosis significativo, del 8 a 10%. La gente sabe que tiene que ir a un camino de mejora y que el fertilizante es una de las llaves.
Entonces está aplicando más dosis por hectárea. No pudo de repente sembrar todas las hectáreas que era su deseo porque tenía hectáreas con agua o campos sin posibilidad de acceso. Pero lo que se hizo mejor que el año pasado. Y ese es un signo de estos tiempos. Estamos en un agro que si bien no es la isla de la fantasía, una explosión de rentabilidad, mejora y volvió a trabajar en la mejora. Las preguntas son cómo puedo mejorar lo que hice el año pasado, cómo puedo ir un paso más adelante. Y eso, de a poquito, nos va llevando al agro que soñamos, un agro de 150 millones de cosecha, un agro sustentable porque repone nutrientes, porque vuelve la rotación y cuida el carbono. De a poquito nos vamos acercando. ¿Y cuál es la relación costo-beneficio que hoy tiene la utilización de fertilizantes? Porque también ha sido un tema que movió a los productores. Es un tema muy importante. Hoy la relación en términos históricos es ideal, porque si bien los granos no tienen internacionalmente un precio récord como han tenido en otras ocasiones, bueno, se instalaron muchas fábricas de fertilizantes y compiten entre ellas a nivel mundial y generan precios bajos, o sea, tenemos precios intermedios de granos con precios bajos de fertilizantes. Y después, además, esos precios intermedios de granos, salvo en el caso de la soja, se recompensan en el país de la misma forma, o sea, se ven reflejados en el país los precios internacionales. Con lo cual el productor argentino está recibiendo en la campaña pasada y en esta una relación insumo-producto que no había tenido en los últimos 7, 8 años. Y eso es uno de los alicientes para fertilizar. Pero bueno, no es solo relación insumo-producto, hay que saber cómo, hay que tomar el riesgo y hay que ir subiendo las dosis en forma muy marcada, porque los 10 años del conflicto del agro, que en realidad duró 10 años, fueron haciendo que la gente vaya un poco para atrás en las dosis que utilizaba. Y ahora la brecha de salto es enorme. Con lo cual la gente la va incorporando a poco y nosotros lo que siempre recomendamos es franjas en el campo. Si el año pasado usaba 200 kilos de urea, bueno, pase a 250, deje la franja. Si no utilizaba zinc, se lo digo ahora, antes de maíz haga el análisis de suelo y si no se termina de convencer, trate de conseguir unas bolsas de fertilizante con zinc y deje las franjas con zinc porque lo va a ver más verde, lo va a ver mejor y va a poder probar en el campo si vale la pena o no arriesgar ese capital. El capital que el productor pone en el campo, en una industria sin techo, a cielo abierto, es dejar todo ese capital a lo que pase. Es mucho, entonces es lógico que lo cuide y que para incorporar tecnologías lo vaya haciendo de año en año probando en su campo. Y nosotros realmente recomendamos que lo haga, pero que no se quede. Lo del zinc, por ejemplo, este año hay que probarlo. El que no fertiliza con zinc sí está obligado a probarlo y hacer un análisis y unas franjas con zinc en el campo para maíz. En materia de fertilización, ¿a qué porcentaje asciende esa franja entre lo que es y lo que debería ser? Bueno, una pregunta muy interesante. En soja nosotros lo hemos medido con un trabajo a conciencia, hemos hecho más de 40 ensayos en 3 campañas en la Pampa Húmeda. Acá en la zona núcleo cercana a Rosario ya se fertiliza, entonces hay un 12% de mejora. A nivel país encontramos 18 y regiones del sudoeste bonaerense están más cerca del 22-23%. ¿Por qué? Porque en esta región se hace una base de fertilización que hay que mejorar, pero en otras regiones decían, bueno, la soja no es necesario fertilizarla. Entonces el salto es enorme. En otros cultivos hay diversos trabajos y diversas fuentes. Yo diría que la brecha es hoy menor en maíz y en trigo la brecha es mayor porque las variedades han sido muy disruptivas. Hoy se ha discutido acá en el Congreso, hay variedades de altísimo potencial de rendimiento en trigo, sobre todo en la región pampeana norte, que hacen que otra vez se aumenta la brecha. ¿Qué hizo mucha gente? Hizo las variedades nuevas de trigo con la fertilización que hacía antes. Y eso se ha perdido rendimiento y sobre todo mucha calidad, mucha proteína. Entonces el productor lo está corrigiendo, pero ahí hay una brecha muy importante. Y si tomamos trigo de calidad, más importante. Tenemos que estar también viendo que los escenarios van cambiando, todos lo tenemos que ver nosotros, las empresas, el productor, y que en una de esas con las respuestas de hace 10 años ya no se llega. No se llega con el paquete de herbicidas de hace 10 años, no se hace nada, y con el paquete de fertilización de hace 10 años
se hace poco. Entonces hay que ir mejorando y es lo bueno de ver esto, que congresos como esto, que se está mejorando, que la gente incorpora, pregunta, que la rueda empezó a funcionar de vuelta. Jorge Bassi, muchas gracias como siempre por visitarnos, en este caso en los estudios de Chacra Televisión aquí en Rosario. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos seguimos viendo seguro porque a donde vamos ustedes están presentes con muchísimo esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Nosotros seguimos en vivo, hasta que APRESID en el día de hoy cierre sus puertas. Mañana nuevamente muy temprano para contarles minuto a minuto lo que va sucediendo y así hasta el día viernes en horas del mediodía cuando concluya este 25º Congreso de APRESID. Pausa, ya volvemos.